Hola, hola, mis amores. Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Espero que estéis teniendo una semana fantástica y llena de energía positiva. Yo estoy súper emocionada porque hoy tenemos un vídeo que creo que os va a dejar con la boca abierta. Ya sabéis que aquí en el canal nos encanta manteneros al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente en lo que se refiere a nuestras estrellas turcas favoritas. Y hoy, mis queridos, tenemos un bombazo. Sí, habéis leído bien en el título. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero no de cualquier cosa, no. Hoy os traigo información. Una confesión que está dando la vuelta al mundo. Una confesión que, de ser cierta, confirmaría uno de los sueños más grandes de todos los fans de Senkalkam. ¿Listos para saber de qué se trata? Antes de empezar, como siempre, quiero invitaros a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así no os perderéis ningún chismecito, ninguna noticia y ninguna exclusiva como la que tenemos hoy. Y por supuesto, no olvidéis darle like a este vídeo si os gusta lo que vais a escuchar. Vuestro apoyo es súper importante para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoos contenido de calidad. Ahora sí, vamos al lío. Preparad las palomitas, coged vuestra bebida favorita y acomodaos, porque la historia que os voy a contar hoy es digna de una telenovela turca. ¿Os acordáis de la locura que se desató cuando Kerem Bürsin y Hande Erçel se enamoraron durante el rodaje de Senkalkam? Era imposible no ver la química que había entre ellos. Era palpable, real, electrizante. Todos los fans estábamos enloquecidos, cruzando los dedos para que ese amor que veíamos en pantalla se traspasara a la vida real. Y como en un cuento de hadas se hizo realidad. Durante un tiempo Kerem y Hande fueron la pareja del momento. Los paparazzi los perseguían a todas horas, las redes sociales explotaban con cada foto que publicaban juntos y nosotros, los fans, éramos felices viéndolos disfrutar de su amor. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son fáciles. Rumores de ruptura, agendas apretadas, presiones mediáticas. La relación entre Kerem y Hande llegó a su fin. Y para muchos con ella se rompió un poquito la magia de Senkalkam. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y durante meses, incluso años, los fans más acérrimos de Anker, como cariñosamente llamábamos a la pareja, siguieron soñando con una reconciliación. Se analizaba cada gesto, cada comentario, cada like en redes sociales en busca de una señal, de una pista que indicara que el amor seguía vivo. Y aunque ambos rehicieron sus vidas, la sombra de su relación siempre planeó sobre ellos. Ahora bien, preparaos, porque aquí viene el bombazo. En los últimos días, una información ha empezado a circular por las redes sociales y los medios de comunicación que, de ser cierta, cambiaría por completo la historia que creíamos conocer. Una información que proviene de una fuente, digamos, bastante cercana a Hande Erçel. ¿De quién estamos hablando? Nada más y nada menos que de su hermana, Gamze Erçel. Sí, habéis oído bien. Al parecer, Gamze Erçel, en una conversación privada con una amiga cercana, habría revelado un secreto que Hande y Kerem han mantenido oculto durante mucho tiempo. Un secreto que, según esta fuente, explicaría muchas cosas y daría sentido a todos esos rumores de reconciliación que han surgido en los últimos meses. ¿Y cuál es ese secreto? Agarraos bien a vuestros asientos, porque aquí va. Según Gamze Erçel, Hande Erçel y Kerem Bürsin se casaron en secreto. Sí, lo habéis escuchado bien. Boda secreta. Al parecer, la pareja, impulsada por el amor y el deseo de proteger su intimidad, habría decidido dar el sí, quiero en una ceremonia íntima, lejos de los focos y de la atención mediática. ¿Os imagináis la escena? Una pequeña iglesia o un jardín secreto, rodeados de sus familiares y amigos más cercanos, jurándose amor eterno. Sería un sueño hecho realidad. Pero, ¿por qué mantenerlo en secreto? Esa es la gran pregunta que nos hacemos todos. Y aquí es donde entran en juego las especulaciones y las posibles explicaciones. Una de las teorías más extendidas es que Hande y Kerem querían evitar la presión mediática. Ya sabemos cómo es la prensa del corazón en Turquía, y la atención que generaría una boda entre dos de las estrellas más importantes del país sería abrumadora. Al casarse en secreto, habrían podido disfrutar de su matrimonio en paz y tranquilidad, sin tener que lidiar con los paparazzi y los rumores constantes. Otra posible explicación es que Hande y Kerem querían proteger su relación de las críticas y los juicios del público. Ya sabemos que las opiniones en redes sociales pueden ser muy crueles, y la pareja habría querido evitar que su matrimonio se convirtiera en un tema de debate y controversia. Al mantenerlo en secreto, habrían podido disfrutar de su amor sin tener que preocuparse por lo que dijeran los demás. ¿Pero por qué Gamze Erçel habría revelado este secreto?
Esa es otra de las grandes preguntas que nos hacemos todos. ¿Se le escapó sin querer en una conversación privada? ¿O fue una decisión premeditada para dar una alegría a los fans de Anker? No lo sabemos con certeza, pero lo que sí sabemos es que esta revelación ha causado un auténtico terremoto en las redes sociales. Los fans de Hande y Kerem están enloquecidos con la noticia. Los hashtags #Anker Married y #boda secreta Anker se han convertido en trending topic mundial en cuestión de horas. Se están compartiendo fotos y vídeos de la pareja, recordando los momentos más románticos de su relación y celebrando la noticia como si fuera un cuento de hadas. Pero como es lógico, también hay escepticismo. Muchos fans se preguntan si la información es realmente cierta o si se trata de un simple rumor. Algunos señalan que no hay pruebas contundentes que confirmen la boda, y que la confesión de Gamze Erzel podría ser una invención. Otros, sin embargo, creen que la hermana de Hande no tendría motivos para mentir y que la boda secreta es una realidad. En este punto es importante recordar que por ahora, se trata solo de un rumor. Ni Hande Erzel ni Kerem Bürsin han confirmado ni desmentido la noticia. Y hasta que no lo hagan, debemos tomar la información con cautela. Sin embargo, la posibilidad de que Anker estén casados en secreto es demasiado tentadora para ignorarla. Además, hay algunos detalles que podrían indicar que la noticia es cierta. Por ejemplo, en los últimos meses, Hande y Kerem han sido vistos juntos en varias ocasiones, aunque siempre han intentado evitar ser fotografiados. También se ha rumorado que han estado pasando tiempo juntos en secreto, lejos de los focos mediáticos. Otro detalle que ha llamado la atención de los fans es que Hande Erzel ha estado luciendo un anillo en su dedo anular izquierdo en varias ocasiones. Un anillo que, según algunos, podría ser un anillo de matrimonio. Por supuesto, esto podría ser una simple coincidencia, pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y hablando de esperanza, no podemos olvidar que Hande y Kerem siempre han mantenido una relación muy especial. Incluso después de su ruptura han seguido siendo amigos y se han apoyado mutuamente en sus proyectos profesionales. Muchos fans creen que su amor nunca se apagó por completo y que con el tiempo volvió a florecer. Si la boda secreta es realmente cierta, esto significaría que Hande y Kerem han logrado superar los obstáculos y las dificultades que se les presentaron en el pasado y que han encontrado la felicidad juntos. Sería una historia de amor digna de ser contada, un ejemplo de que a veces, los cuentos de hadas se hacen realidad. Ahora bien, ¿qué pasaría si Hande y Kerem confirmaran la noticia? ¿Cómo reaccionaría el público? ¿Cómo cambiaría su relación con los medios de comunicación? Sin duda sería un momento histórico para los fans de Senkalkapm y para el mundo del espectáculo turco en general. Es probable que Hande y Kerem se convirtieran en la pareja más mediática del momento y que su vida privada fuera aún más escrutada que antes. Pero también es probable que recibieran un apoyo masivo de los fans y del público en general, que celebrarían su amor y su valentía al haber mantenido su matrimonio en secreto. En cualquier caso, tendremos que esperar a ver qué sucede. Por ahora, solo podemos especular y soñar con la posibilidad de que Hande Erzel y Kerem Bürsin estén casados en secreto. Pero, ¿y si fuera verdad? ¿Y si Anker nos estuvieran preparando una gran sorpresa? Sería maravilloso, ¿verdad? Sería la confirmación de que el amor verdadero existe y de que los sueños pueden hacerse realidad. Sería la prueba de que a veces, la vida supera la ficción. Y sería una alegría inmensa para todos los fans que hemos seguido la historia de Hande y Kerem desde el principio. Así que, mis queridos, mantengamos la esperanza y sigamos soñando con un final feliz para Anker. Mientras tanto, seguiremos investigando y buscando más información sobre este posible bombazo. Y por supuesto, os mantendremos informados de todas las novedades que surjan. Y ahora, para terminar, quiero preguntaros vuestra opinión. ¿Creéis que la confesión de Gamze Erzel es cierta? ¿Pensáis que Hande y Kerem se casaron en secreto? ¿Os gustaría que confirmaran la noticia? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, me encantaría saber lo que pensáis. Y no olvidéis darle like a este vídeo si os ha gustado y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, mis amores, llegamos al final de este vídeo lleno de intriga y, esperemos, de buenas noticias. Como hemos visto, la posibilidad de que Kerem Bürsin y Hande Erzel se hayan casado en secreto, gracias a la supuesta confesión de Gamze Erzel, ha desatado una ola de emoción entre los fans de Anker. Hemos explorado las posibles razones detrás de este secreto, el impacto que tendría su confirmación y, sobre todo, hemos compartido la esperanza de que este rumor se convierta en realidad. Recordemos, eso sí, hasta que no haya confirmación oficial, debemos tomar esta información con cautela, pero siempre con la ilusión de que el amor verdadero puede triunfar. Quiero agradeceros de todo corazón por haberme acompañado en este viaje lleno de especulaciones y sueños.
Vuestra compañía y apoyo son la razón por la que este canal sigue creciendo y por la que me encanta compartir con vosotros todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Ahora, quiero invitaros a que me dejéis vuestra opinión en los comentarios. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que la boda secreta es posible? ¿Qué os gustaría ver en próximos vídeos? Vuestros comentarios son muy importantes para mí, y me ayudan a crear contenido que os interese y os guste. No os cortéis y compartid vuestros pensamientos, estoy deseando leeros. Y por último, pero no menos importante, os animo a que le deis like a este vídeo si os ha resultado interesante y entretenido. Compartidlo con vuestros amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Senkalkapm y de Anker. Ayudadme a difundir la noticia, o el rumor, y a llegar a más personas. Y por supuesto, si aún no os habéis suscrito al canal, ¿a qué esperáis? Haced clic en el botón de suscribirse y activad la campanita para no perderos ningún vídeo. Tendremos muchas más noticias, chismecitos y sorpresas para vosotros. Muchísimas gracias por todo vuestro cariño y apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, mis amores. Pero esperad, que aún no he terminado. Porque como buena investigadora de este mundo del espectáculo, he estado rebuscando en las profundidades del Internet, contactando con mis fuentes, ya sabéis, esas que nunca revelo porque la confidencialidad es la clave. Y he encontrado aún más cositas que añadir a esta jugosa historia. Primero vamos a hablar más a fondo sobre esa supuesta conversación de Gamze Erzel. ¿Quién es esa amiga cercana a la que supuestamente le confió el secreto? Pues bien, aunque su nombre se mantiene en el anonimato por razones obvias, no queremos poner a nadie en peligro, se dice que es una persona del círculo íntimo de Gamze, alguien a quien conoce desde hace años y en quien confía plenamente. Esta amiga, según mis fuentes, siempre ha sido una gran fan de Anker, y habría estado presionando a Gamze para que le diera alguna noticia sobre la pareja. Al parecer, en una noche de confidencias entre copas y risas, Gamze, quizás sin darse cuenta de la magnitud de sus palabras, soltó la bomba. Pero ojo. Porque aquí viene lo interesante, esta amiga, después de prometer guardar el secreto bajo 7 llaves, al parecer, no pudo resistirse a contárselo a otra amiga, y así sucesivamente, hasta que la información llegó a oídos de un conocido periodista de espectáculos turco. Este periodista, que lleva años siguiendo la carrera de Hande y Kerem, se puso en contacto con varias fuentes cercanas a la pareja para verificar la información. Aunque nadie quiso confirmarle la boda, nadie tampoco la desmintió rotundamente. Algunos incluso le dijeron que no se sorprendieran si en un futuro cercano hubiera una gran noticia. Misterio, misterio. Y hablando de misterio, vamos a analizar con lupa esos pequeños detalles que podrían indicar que la boda secreta es real. Me refiero, por supuesto, a las apariciones públicas de Hande y Kerem juntos en los últimos meses. Recordad que ambos son súper discretos y evitan a toda costa ser fotografiados juntos. Sin embargo, algunas fotos borrosas, captadas por fans anónimos, los muestran compartiendo cenas románticas en restaurantes poco concurridos o paseando por lugares alejados de la ciudad. ¿Coincidencia? Yo no lo creo. Además, hay que prestar atención a las redes sociales de ambos. Si bien es cierto que no publican fotos juntos ni hacen comentarios directos sobre su relación, algunos de sus posts tienen un significado oculto para los fans más observadores. Por ejemplo, Hande en una ocasión publicó una foto de un ramo de flores blancas con el mensaje «Amor verdadero». Y Kerem, por su parte, compartió una frase de un poema que decía «Encontré mi hogar en tus ojos». ¿Serán mensajes subliminales para anunciar su matrimonio? ¿Quién sabe? Pero la joya de la corona, sin duda, es el famoso anillo que Hande ha estado luciendo en su dedo anular izquierdo. Este anillo ha desatado una auténtica histeria colectiva entre los fans de Anker. Se trata de un anillo sencillo, de oro blanco con un pequeño diamante incrustado. Algunos joyeros consultados por la prensa turca afirman que podría tratarse de un anillo de compromiso o de matrimonio. Otros, sin embargo, dicen que es un simple accesorio de moda. ¿Pero por qué Hande lo lleva siempre en el mismo dedo y en ocasiones especiales? La respuesta, mis amores, solo la tiene ella. Ahora, vamos a profundizar en las posibles razones por las que Hande y Kerem habrían decidido mantener su matrimonio en secreto. Ya hemos hablado de la presión mediática y de las críticas del público, pero hay otras posibles explicaciones que vale la pena considerar. Una de ellas es que la pareja quería proteger su relación de las agendas de trabajo y de los compromisos profesionales. Ambos son actores muy solicitados y tienen proyectos en diferentes países. Al casarse en secreto, habrían podido disfrutar de su tiempo juntos sin tener que preocuparse por las exigencias de sus carreras. Otra posible explicación es que Hande y Kerem querían mantener su matrimonio en privado hasta que estuvieran listos para formar una familia.
Ambos han expresado en varias ocasiones su deseo de tener hijos, pero también han dicho que quieren esperar el momento adecuado. Al casarse en secreto, habrían podido planificar su futuro juntos sin tener que rendir cuentas a nadie. Y por último, no podemos descartar la posibilidad de que Ande y Kerem simplemente quisieran vivir su amor de una manera más íntima y personal. Ambos son personas muy reservadas y no les gusta exponer su vida privada en los medios de comunicación. Al casarse en secreto, habrían podido crear un espacio sagrado para su amor, lejos de los focos y de las miradas curiosas. Pero, ¿qué pasaría si Ande y Kerem decidieran, finalmente, confirmar la noticia de su boda secreta? ¿Cómo sería su anuncio? ¿Dónde lo harían? Las especulaciones ya han comenzado. Algunos dicen que la pareja podría anunciar su matrimonio a través de un comunicado de prensa o de una entrevista exclusiva con una revista de espectáculos. Otros, sin embargo, creen que podrían hacerlo de una manera más original y creativa, quizás a través de un vídeo en redes sociales o de un evento benéfico. En cuanto al lugar del anuncio, algunos apuestan por Estambul, la ciudad natal de ambos. Otros, sin embargo, creen que podrían elegir un destino exótico y romántico, como las Islas Maldivas o París, la ciudad del amor. Y por supuesto, la gran pregunta es, ¿cómo sería el vestido de novia de Ande? ¿Elegiría un diseño clásico y elegante o algo más moderno y atrevido?